Bueno, esta historia de la tutela contra el tuit del presidente Iván Duque, invocando a la Virgen de Chiquinquirá y pidiendo pues que ampare al país, tiene una doble dimensión, porque por una parte desde la perspectiva puramente jurídica e institucional parecería no haber duda. ¿En qué sentido? En el sentido en que el Estado colombiano constitucionalmente es un Estado laico, un Estado en el que hay libertad de fe, libertad de cultos religiosos, incluso la ausencia del culto religioso es igualmente una opción y de la fe religiosa una opción para todos los colombianos, y el Estado no tiene por qué tomar partido por una o por otra o por la de más allá. En esa condición, el jefe de Estado tampoco tendría por qué tomar partido. De hecho, uno podría decir que de entre los muchos sacrificios que conlleva el que alguien llegue a la presidencia, que tiene que dormir menos, que tiene que trabajar más, que seguramente le va a dar gastritis si no le da una úlcera, si no encanece mucho más pronto, etcétera, etcétera. Al otro lado de la balanza hay unos supuestos beneficios, pero hay muchos costos y muchas limitaciones. Una de esas limitaciones debería ser que cuando llega una persona a la presidencia de la República, prácticamente renuncia a ejercer públicamente su fe. ¿Por qué? Porque es el jefe del Estado y el Estado es laico y es de todos los colombianos, y en ese principio constitucional se preservan y se protegen todas, absolutamente, y se defienden todas las fes que haya en el país, incluso la ausencia de fe, sea el ateísmo o sea el agnosticismo. Y el jefe del Estado debería encarnar exactamente esos valores. Es cierto que en el mensaje dijo con todo respeto por las demás religiones, pero rácate, ahí mandó su propia preferencia. Y creo yo que el jefe de Estado no debería manifestar sus propias preferencias religiosas y debería renunciar a ellas como a tantas otras cosas renuncia. Hasta ahí uno diría que no hay discusión y que de alguna manera la tutela y el fallo del juez debería terminar siendo aceptado y terminar siendo lo que impera. Sin embargo, viene la otra pata que le nace al cojo, y es que evidentemente se abre un flanco de discusión, y es, no quieren que haya aquí una preferencia religiosa por ninguno de los cultos y por ninguna de las doctrinas religiosas, pues entonces desmontemos todos los festivos religiosos que hay en este país. Y a mí me parece que es una posición legítima. Y me parece que si vamos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias, desmontémonos de esos festivos religiosos. Ustedes en su casa ya se están atragantando y el sándwich y la papa se les está atravesando diciendo, ¿de qué habla? A mí me gustaba el otro argumento, este no me gusta o ninguno de los dos me gusta. Pero ¿cómo me va a decir que me acabe con los festivos religiosos? Ojo, Colombia es de los países de América Latina que más festivos tiene. Colombia tiene más o menos 18 festivos y eso es más que el resto de los países de América Latina, quizás con excepción de Brasil. De esos 18, 14 son religiosos, de esos 14, 2 caen en domingo, y de los restantes hay 10 que constituyen puente. Y entonces todo el mundo dice, no, los puentes, eso sí que no me los vayan a tocar, que no me los quiten, apaguen a ese tipo, quítenle el argumento, quítenle el micrófono, no lo dejen hablar más. Pues ojo, yo creo que uno sí tiene que ser consistente y creo que debe tratar de ser, si trata de decir que, o si dice que el Estado colombiano es laico y es no confesional y que no debe privilegiar ningún tipo de religión sobre las otras, incluso ninguna religión, en esa misma medida no debería existir ninguna restricción a las jornadas laborales que fueran de origen religioso. Y eso querría decir que nos tendríamos que desmontar, si de los 14 festivos religiosos hay 2 que quedan en domingo, nos deberíamos desmontar de los otros 12 festivos. Y deberíamos, no sé, inventarnos otra cosa si es que lo logramos a través de la Constitución y de la ley y de la conmemoración, no sé qué pueda hacer. De hecho, el tener tantos festivos nos baja la productividad. Otro comentario impopular para que me sigan echando látigo desde el otro lado de las pantallas. Pero creo que aquí sí debe haber una consistencia argumental y que todos quienes defendemos que el Estado laico debe hacer que el jefe de Estado renuncie a pronunciar públicamente y a defender públicamente su fe y a tratar de profesarla, también tenemos que defender esto hasta sus últimas consecuencias, que se desmonten los festivos religiosos.